Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva. Él creó la tierra, Él creó los cielos, y con mucho esmero al hombre creó. Él le dio la vida y cuidó de ellos. Cuando tuvo hambre, proveyó el pan, y digno es el Señor de toda alabanza. Todo lo que hago a Él honraré, y digno es el Señor de toda la honra. Recibe toda gloria por la eternidad. Luego el hombre andaba perdido en el mundo, albergando muerte en su corazón. Pero vino Cristo, derramó su sangre, nos lavó con ella y nos perdonó. Y digno es el Señor de toda alabanza. Todo lo que hago a Él honraré, y digno es el Señor de toda la honra. Recibe toda gloria por la eternidad, y digno es el Señor de toda alabanza. Todo lo que hago a Él honraré, y digno es el Señor de toda la honra. Recibe toda gloria por la eternidad. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen, y fueron hechas, Y digno es el Señor de toda alabanza. Todo lo que hago a Él honraré, y digno es el Señor de toda la honra. Recibe toda gloria por la eternidad, y digno es el Señor de toda alabanza. Todo lo que hago a Él honraré, y digno es el Señor de toda la honra. Recibe toda gloria por la eternidad. Gloria, gloria por la eternidad. Gloria, gloria por la eternidad. Gloria, gloria por la eternidad. Cuando suene los que duermen saldrán, inmortal esplendor en los cielos habrá. Cuando el ángel de muerte no destruya más, y los muertos en Cristo todos despertarán. En el día de gozo, en el día de gozo, seremos reunidos cuando vuelva el Señor. En el día de gozo, en el día de
seremos reunidos cuando vuelva el Señor. Cuando venga el Rey, muy hermoso será, llamará a sus hijos para el juicio final. Preparado estás, limpio debes estar, para ver al Señor en el día final. En el día de gozo, en el día de gozo, seremos reunidos cuando vuelva el Señor. En el día de gozo, en el día de gozo. Hijo, este regalo es mío. Cuando suene el clarín, los que duermen saldrán, inmortal esplendor en los cielos habrá. Cuando el ángel de muerte no destruya más, y los muertos en Cristo todos despertarán. En el día de gozo, en el día de gozo, seremos reunidos cuando vuelva el Señor. En el día de gozo, en el día de gozo, seremos reunidos cuando vuelva el Señor. Cuando venga el Rey, muy hermoso será, llamará a sus hijos para el juicio final. Preparado estás, limpio debes estar, para ver al Señor en el día final. En el día de gozo, en el día de gozo, seremos reunidos cuando vuelva el Señor. En el día de gozo, en el día de gozo, seremos reunidos cuando vuelva el Señor. Oh, qué gran bendición será vernos allá, y con todos los salvos cantos de gozo habrá, alabando al Cordero por la eternidad. Nuestra vida pasada olvidada será. En el día de gozo, en el día de gozo, seremos reunidos cuando vuelva el Señor. En el día de gozo, en el día de gozo, seremos reunidos cuando vuelva el Señor. En el día de gozo, en el día de gozo, seremos reunidos cuando vuelva el Señor. En el día de gozo, en el día de gozo, seremos reunidos cuando vuelva. Muy buena tarde. A Dios gracias, estamos una vez más presentes para llevar a cabo nuestro programa de hoy, donde estaremos siguiendo el tema central de nuestra prédica de este día, precisamente buscando la unidad. En nuestro tiempo vale la pena pensar en buscar la unidad
porque desde un principio podemos conocer cómo Dios ha querido que el hombre viva delante de Él. Pero antes de meditar en algunos pasajes bíblicos en esta oportunidad, quiero pedir la dirección a nuestro Dios en una breve oración. Entonces vamos a orar para que Dios dirija nuestra mente y corazón. Orando. Te damos gracias, Padre Celestial, porque permites una vez más a tu siervo en esta oportunidad poder estar primeramente ante tu presencia, Señor eterno, como también llevando a quienes nos escuchan en esta oportunidad un tema más, Señor eterno, sobre lo que es la búsqueda de tu verdad y también de la unidad en el Espíritu. Padre Santo, quiero suplicarte en esta hora que me ayudes para que lo poco que vamos a estudiar sea de beneficio para nosotros como para quienes nos escuchan en esta oportunidad. Padre, muchas gracias pues. Oramos en el nombre precioso de Jesús nuestro Salvador. Amén. Como decía anteriormente, una vez más vamos a leer la palabra de Dios desde aquella oportunidad cuando nuestro Padre dijo unas palabras tan claras, cuando precisamente Dios nuestro Padre nos dejara esta creación en la cual vivimos hoy. En el libro del Génesis encontramos en su capítulo 1, verso 26, las palabras que dijo nuestro Dios: hagamos al hombre. Eso significa que Dios no es como algunos lo piensan, que Dios es uno nada más, sino que Dios es precisamente Padre, Hijo y Espíritu Santo. Además tenemos también la aclaración del mismo libro Génesis en su capítulo 3, donde dice: y dijo Jehová, he aquí ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Esta palabra clara que podemos ver donde dijo, he aquí el hombre ahora es como uno de nosotros, es una palabra plural que tenemos que llevar en mente, de que Dios es uno y que lo componen 3 personas. Bien, para seguir nuestro estudio de hoy, también podemos ver el libro de Juan en su capítulo 17, verso 21, donde dijo el Señor Jesucristo: también tengo otras ovejas, las cuales no son de este redil, a las cuales debo llamar, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Aquí estamos viendo claramente que nuestro Señor Jesucristo, en su oración de aquella oportunidad, dijera estas palabras: mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de venir, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Si leemos claramente versículos anteriores como versículos siguientes del libro de Juan, podemos darnos cuenta que el gran deseo de nuestro Señor Jesucristo era, en primer lugar, para que hubiera una unidad espiritual, una unidad donde pudiera conocerse precisamente la voluntad de nuestro Padre. Claramente podemos leer ahí en el libro de Juan, en su capítulo 17, que dice lo siguiente. Juan capítulo 17, en su versículo 21, y dice así: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué podemos entender en esta ocasión, en esta lectura? Primero,
el deseo del Señor es que todos fuéramos uno, espiritualmente hablando. Pero hay también algo más que debemos notar en el final del versículo y dice, para que todos sean uno en nosotros. Nuevamente encontramos la palabra en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí podemos ver claramente que vale la pena pensar en la unidad espiritual, porque de esta manera muchos pueden convertirse al Señor y poder así alcanzar su salvación. La salvación del alma es muy importante, porque como hombres pecadores, dice la palabra misma, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por medio de Cristo, nuestro Salvador, podemos alcanzar la salvación de nuestros pecados. El perdón precisamente de nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que contribuye la unidad? ¿En qué contribuye esta unidad espiritual? En primer lugar, contribuye en que la humanidad vea la unión de su pueblo con su Dios. Además dice también, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, a ellos como también a mí me has amado. Qué importante es esto. Qué importante es entonces buscar la unidad del Espíritu. No podemos pensar que acá nos está hablando de una unidad en congregaciones o en grupos. No, nos está hablando de una unidad espiritual. No importando dónde estemos congregados, si en un lugar lejano o cercano a donde nosotros estamos. Lo importante es que obedezcamos al Señor Jesucristo y nos unamos a Él. Ya decíamos anteriormente que la unidad del Espíritu ya existe y que ningún ser humano puede realizarlo. Muy bien, lo que vemos ahora es que Dios quiere pues que esta unidad exista para que el mundo crea que Cristo es el Hijo de Dios, el enviado de nuestro Dios. Encontramos otras palabras también en el capítulo 10, en su versículo 16 de Juan. Capítulo 10, verso 16 de Juan, encontramos unas palabras más, las cuales nos llevan pues a conocer qué importante es buscar la unidad espiritual. Capítulo 10 dice así en su versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¡Qué precioso! Es importante entender esto. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traerlas y oirán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Cuáles son estas ovejas de las cuales dice Jesús en esta oportunidad? Precisamente es el pueblo gentil. El pueblo gentil que en ese tiempo no tenía a Dios, pero que por medio de Jesucristo ahora todos pueden allegarse a Dios, a ese Dios perfecto, perfecto en poder, en amor y también en unidad. Podemos unirnos pues a ese Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la palabra aquí claramente, para que todos sean uno, y en este caso, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. En ningún momento nos está hablando de diferencias cristianas, sino nos está hablando de una sola manera de llegarse
a Dios, es decir, una sola doctrina. La palabra de Dios en otras partes nos dice que es una gran verdad. Y es lo que Dios quiere, que el mundo conozca esta verdad. También dijo Jesús en una ocasión, según Mateo 16, 18, cuando dijo unas palabras claras: y yo también te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunas personas dicen que Pedro es la roca sobre la cual el Señor edificó su iglesia. No vamos a ir a ese tema, sino nada más vamos a ir a la palabra edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Nuevamente seguimos la palabra, en este caso, una palabra singular. Está hablando de mi iglesia, es decir, no mis iglesias, en este caso. Aquí podemos entender también de que está hablando en un término universal. Cuando dice Jesús, edificaré mi iglesia, está hablando en un término universal. Una iglesia universal. La persona que obedece a Dios y sus mandamientos, pues esa persona pasa a ser de esta iglesia, la cual fue edificada por nuestro Señor Jesucristo. Pero es más, la palabra misma nos sigue diciendo que es por la cual derramó su preciosa sangre. Capítulo 20 de Hechos y su versículo 28. Cuando llamaron a los ancianos para que cuidara de la iglesia, dice así: por tanto, mirad por vosotros mismos y por la iglesia del Señor, la cual Él compró con su propia sangre. Hechos 20, 28. Precisamente nos está hablando de una iglesia por la cual Cristo murió. Ahora bien, queremos contribuir con nuestro Dios para que el Evangelio o ese mensaje de salvación lo conozcan más almas, pues tenemos que pertenecer a este grupo, a esta iglesia, la cual Él compró con su propia sangre. La iglesia del Señor, la iglesia única que podemos leer en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, veamos en el libro de los Efesios, en su capítulo 4, donde podemos ver claramente y nos dice un cuerpo. Meditemos en esto porque desde el principio traemos una lectura donde nos habla de una unidad perfecta, la de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Ahora Efesios, en su capítulo 4, en su versículo 4, nos dice un cuerpo. Un cuerpo. No cabe duda que esta palabra significa la iglesia del Señor Jesucristo. Pues tenemos a la primera palabra del capítulo 5, un Señor. Su versículo 5 nos dice un Señor. Acá nos está diciendo un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Cada uno de los que vienen a Cristo y le obedecen, pues prácticamente pasan a formar parte de esta unidad en el Espíritu. A este cuerpo que es la iglesia. Y para aclarar precisamente que esto es la iglesia, vamos a leer también en el libro de Colosenses, en su capítulo 1, verso 18. Dice de la siguiente manera. Colosenses capítulo 1, verso 18.
Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, tenga el primer lugar. Bien, darse cuenta precisamente de qué importante es la unidad en el Espíritu. Allegarnos a esa unidad significa allegarnos a Dios y obedecerle. Y no solamente significa esto, sino también significa para nosotros salvación de nuestros pecados. Significa rescate. Por nuestros pecados, dice la palabra de Dios, estábamos condenados a muerte, pero ahora por medio de Jesucristo podemos librarnos de esa condenación. Está diciendo entonces claramente que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Entonces, el cuerpo, en este caso Efesios capítulo 4, verso 4, significa la iglesia del Señor. Somos su cuerpo si le obedecemos. Y es a esta unidad a la que en esta ocasión estoy tratando de llevarles a ustedes para que todos juntos glorifiquemos a Dios y podamos vivir en unidad, en una unidad que verdaderamente contribuya para aquellas almas que no han creído y puedan venir a Jesucristo. Cuando pensamos en diferencias, esto no contribuye a la unidad ni tampoco a la salvación de aquellos que lo necesitan, sino que prácticamente estamos contribuyendo a la falsedad, a la desigualdad en nuestra unidad espiritual. Tenemos otro libro más que podemos ver claramente. En el libro de Efesios capítulo 2, verso 21 y hasta el 22. Efesios capítulo 2, verso 21 y 22. Dice así: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La unidad es importante. La unidad es tan importante que tenemos que pensar en que contribuye también al crecimiento del cuerpo del Señor, que es la iglesia. Dice que la iglesia o el cuerpo del Señor es la iglesia. Esta iglesia tiene que ser edificada cada día para la honra de nuestro Dios y para que más almas puedan salvarse de sus pecados anteriores. Dice que en esta iglesia va creciendo todo el edificio, la iglesia misma, bien coordinada para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué preciosas palabras podemos ver y que nos hablan precisamente mucho acerca de la unidad. No es que nosotros queramos hacer esto, no, es Dios quien nos está diciendo que nos unamos en el Espíritu para llevar un mensaje verdadero a las almas perdidas. Entonces, medite en estas palabras. Versículo 22 dice: en quien vosotros también sois edificados. Si usted, amigo que me escucha, si usted todavía no ha hecho su decisión, o si usted pertenece a algún grupo del cual no está basado en la palabra de Dios, vea estas palabras. Usted puede también ser parte de este edificio y también ser juntamente edificados para morada en el Espíritu Santo. Busque la unidad, porque esto es muy importante para la salvación
de nuestras almas. Leemos también otro libro más en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. ¿Qué vamos a ver acá? Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo les dice a sus apóstoles que se quedaran en Jerusalén, porque ahí va a ser precisamente el inicio de la predicación del Evangelio, porque iba a ser ahí precisamente el lugar preciso para iniciar esta obra de Dios, donde iniciaría precisamente esta iglesia del Señor. Hechos capítulo 1, verso 8 dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Este mensaje que fue predicado en aquella oportunidad por primera vez, según Hechos capítulo 2, iniciaría precisamente ahí en Jerusalén. Y podemos notar fácilmente que nos dice en el capítulo 1, verso 8, que comenzaría ahí en Jerusalén. Seguiría Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy precisamente estamos viendo que ya está en las mayores partes del mundo, donde realmente debe respetarse esta palabra de Dios. Capítulo 2 y en su versículo 42 dice así. Capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra, así que los que creyeron en ese mensaje, dice, fueron bautizados, se convirtieron. Pero lo que más quiero que pongamos énfasis es en el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí precisamente empieza la iglesia del Señor. Aquí se cumplen las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero quedaos en Jerusalén. Anteriormente leíamos que dijo: edificaré mi iglesia. ¿Dónde? En Jerusalén precisamente. Acá ya se inicia pues esta obra de Dios, esta iglesia por la cual nuestro Señor Jesucristo muriera. Muy bien, empieza entonces en Jerusalén. Ahora bien, también se conoció esta iglesia ya en más adelante, según Primera de Corintios, en su versículo 2, en su capítulo 1 y versículo 2, como la iglesia de Dios. Sí, como la iglesia de Dios. Es precisamente la iglesia de la cual venimos hablando. Es el cuerpo de Cristo. Es esta organización que nuestro Señor Jesucristo iniciara en Jerusalén. ¿Por qué debemos pensar en esto? Porque esto contribuye para la salvación de la humanidad. Pensemos en esto, ya no vivamos en desacuerdos espirituales. Ya no vivamos lo que posiblemente pensaron aquellos hombres cuando desobedecieron a Dios, aquella pareja. Aquella pareja cuando desobedeció a Dios, según el libro de Génesis, su capítulo 1, cuando fue engañada por el enemigo. Cuando escucharon las palabras decir al enemigo: no van a morir, no van a morir. Lo que pasa es que si comen, ustedes van a ser como dioses. Ellos fueron engañados, precisamente, y no cabe duda que pensándolo, cada uno de nosotros como humanos
podríamos pensar también, bueno, vale la pena ser como Dios, porque ahí podemos ya decidir cada quien lo que querramos hacer. No, no es así. La pareja precisamente pensó esto. Ahora somos como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora podemos decidir por sí mismo lo que debemos hacer. No, mi estimado amigo, no, mi hermano, no es así. Nosotros tenemos que pensar en ese Dios verdadero, en ese Dios tan unido con nuestro Señor Jesucristo, porque son tres. No es como lo dicen algunos, Dios solamente es uno, no son tres. Claro que sí son tres. La palabra misma nos dijo en esta oportunidad, ahora serán como uno de nosotros. Sí, Dios lo componen tres personas. Y es a estas tres personas a las que cada uno de nosotros debemos unirnos. Debemos pensar, estar unidos a Él. ¿Y cómo hacerlo? Ya vimos que podemos hacerlo allegándonos en obediencia a Él, a nuestro Señor Jesucristo, sus mandamientos, para ser parte de este cuerpo. Ese cuerpo que es la iglesia, ahora tiene la cabeza como lo es nuestro Señor Jesucristo. Y si Él es la cabeza y nosotros su cuerpo, no tenemos por qué apartarnos de este cuerpo, porque este cuerpo es el que va a ser levantado algún día cuando Cristo vuelva en su segunda venida. Entonces, podemos seguir leyendo también. Ya vimos que es conocido esta iglesia o este cuerpo como la iglesia de Dios. También en 1 Corintios, su capítulo 10 y su versículo 32, encontramos unas palabras claras. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Ha pensado usted en esto? ¿Está pensando usted en esto? ¿O ha leído estas palabras? Claramente nos está diciendo, no seas tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo, en otras palabras. ¿Qué pasa cuando nos separamos de la enseñanza? Nos separamos en grupos, enseñando otra doctrina, la cual no es la de nuestro Señor Jesucristo. Estamos siendo tropiezo. En primer lugar, si llevamos una mirada a estas palabras, ¿cuándo fueron dichas? En el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo en que muchos judíos pudieron llegar y creer en nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, vino al mundo para salvar a su pueblo, el pueblo de Israel, a ellos primero. Pero gracias a Dios que dentro de este tiempo tan maravilloso en el cual vivimos, pues ahora también nosotros podemos ser parte de este pueblo. Entonces, es un consejo, lo está diciendo Dios por medio del apóstol Pablo, que no seamos tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque esta iglesia, por esa iglesia es que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre. Ya debemos pensar en la unidad del Espíritu. Ahí leíamos nuestro tema central que dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. En ese vínculo, podríamos decir, en ese lugar donde podemos estar en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Es un vínculo que nos une. En ese vínculo, mi estimado amigo, mi estimado hermano, si usted ha pensado algún día
diferente. Unámonos para estar en este vínculo de la paz, para vivir con nuestro Dios en paz, para vivir y estar seguros de nuestra salvación eterna. Entonces, nuestro tema central es buscando la unidad. No nos cansemos de buscar la unidad, pero si la encontramos, alleguémonos a ella, unámonos a ella, que es como unirnos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es como estar en su pueblo. Sí, porque el pueblo de Dios es precisamente el pueblo que rodea ese personaje como lo es nuestro Señor Jesucristo. Ese pueblo de Dios es un cuerpo que está siendo guiado por una cabeza que es Cristo. Entonces usted, mi estimado amigo, también puede ser guiado por esa cabeza que es Cristo. Muchos dicen, estamos predicando a Cristo, estamos obedeciendo a Cristo, pero llevan una enseñanza diferente. Esto no es obedecer a Cristo. Recordemos que dice ahí en el capítulo 4 de Efesios, en su versículo 5, un Señor. Pensemos en esto. Unámonos a este Señor. Esta palabra, un Señor, es muy importante pensar en ella. Es muy importante porque para la unidad cristiana significa mucho. Pero usted también puede ser uno de estos que piense en unirse a este vínculo de la paz. Muy bien. Tenemos también otras palabras muy importantes en la palabra de Dios y vamos a verlas en 1 de Pedro, en su capítulo 2, verso 4 al 9. Estamos meditando en la palabra de Dios, no estamos pensando en lo que nosotros queremos o en lo que a nosotros nos guste o posiblemente por necesidades económicas. No, estamos porque necesitamos salvación eterna. Y yo sé que usted lo necesita. Yo sé que todos lo necesitamos. Todo el mundo lo necesita. Pero no todos quieren venir. Eso es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué no quieren venir? Si esta palabra es tan clara. Es clara de entender. Grandes hombres de gran capacidad intelectual, vemos que andan desviados totalmente cuando esta palabra nos puede llevar a esa vida eterna, la cual es la única esperanza que el hombre de Dios puede tener. Leamos entonces 1 de Pedro, su capítulo 1, verso 4, capítulo 2, verso 4 al 10. Capítulo 2, verso 4 al 10 dice de la siguiente manera: acercándoos a Él, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Piedra viva, claro que sí. Despreciada, ciertamente, por los hombres. Claro que sí. Gran cantidad de gente, gran cantidad de hombres y mujeres desprecian esta piedra principal, esta piedra viva, esta piedra tan preciosa, despreciada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dios dijo en una oportunidad: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, por quien estoy muy feliz, muy complacido. Y sigue diciendo: a Él oíd. Mateo 17, 5. Una recomendación más. A Él oíd. Lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña y nos dice que debemos de hacer, eso hagamos. Porque es así como vamos a contar con ese amor tan importante de nuestro Dios. Entonces dice:
acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios es una piedra preciosa, una piedra escogida y preciosa para nuestro Dios. Ahora dice también el versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, hablando a la iglesia, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santa, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En nuestro tiempo, como en el tiempo de nuestros hermanos primitivos, hubieron muchos hablando cosas que no estaban de acuerdo a lo que Dios manda. Primeramente podemos ver que en un principio la iglesia fue perseguida, maltratada, y fue así que podemos ver como que ya no hubiera existido ya en los siglos siguientes. Fue donde la vanidad cubre la mayor parte de la humanidad, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. Y aquí podemos ver precisamente que ya surgió una congregación, una agrupación que vino amando y obedeciendo y respetando a la idolatría. Pero eso no es lo que Dios quiere de nosotros como pueblo de Dios. Después, según la historia, pues conocemos que ya por el siglo XVI empezó ya la restauración de la iglesia una vez más, y que gracias a Dios ya en el siglo XX ya la palabra de Dios fue clara para muchos en nuestro territorio, o sea, en América. Y fue así como llega a nosotros esta palabra verdadera de Dios. Llegó primeramente equivocada, pero gracias a nuestro Dios y aquellas palabras que dijera nuestro Señor Jesucristo cuando narró y dijo claramente: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ni el infierno iban a poder contra esta iglesia. Y vimos y hemos visto claramente que así fue. Según el enemigo, la iglesia había desaparecido, pero la iglesia vuelve a surgir ya en los siglos 19 y 20, llega acá, a nuestro país, Guatemala, el año 59, 1959. Gloria a Dios, porque esas verdades de Dios han llegado a nosotros. Ahora luchemos por mantenerla, ahora luchemos por vivirlo, ahora luchemos por enseñarlo, porque lo tenemos en nuestras manos. Toda la humanidad, en su 90%, cuenta con una escritura, cuenta con una Biblia, como conocemos este libro. Y es importante que la lea, pero que también entienda que es un mensaje para salvación de la humanidad y que es un mensaje que debemos obedecer. Entonces, sigue diciendo el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Una vez más, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo se va a aparecer nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida? Dice que va a venir por sus escogidos, va a venir por su pueblo, por los que le han obedecido,
por aquellos que han sido fieles al Señor. Por ellos vendrá. Y si nosotros le somos fieles, también por nosotros vendrá, porque hemos sido fieles a Él y a su palabra. Ahora dice el versículo 7, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, para aquellos que no lo han querido obedecer. Pero sigue diciendo el versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Cómo podemos meditar en estas palabras? Para muchos, si vemos a la luz de las Escrituras, esta piedra ha venido a ser piedra de tropiezo. ¿Por qué razón? Porque en parte están obedeciendo y en parte están desobedeciendo. Han tropezado en esta piedra. Para estas personas ha venido a ser piedra de tropiezo. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ojalá que para usted que me escucha, para usted que no ha tomado una decisión clara en allegarse a Dios y obedecerle, no sea una de las que ha sido escogido para ser condenado, ¿verdad? Para nadie se desea esto. No deseo esto para nadie, porque el amor de Dios es tan maravilloso que no importa cómo ha vivido el hombre, no importa cómo ha sido, si ha sido un asesino, si ha sido un secuestrador o lo que sea, Cristo le ama y quiere que usted sea salvo. Pero debe unirse a esta unidad espiritual. Ahora dice, y hablando al pueblo directamente, dice estas palabras, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está hablando ya a su pueblo, hoy día, precisamente, como hablaran en aquella oportunidad a nuestros hermanos primitivos. También a nosotros se nos está diciendo estas palabras, que estamos en lucha, procurando serle obediente a nuestro Dios. En lo que nos falte, créame que también queremos ser obedientes a nuestro Dios, porque siempre el hombre tiende a pecar. Pero gracias a Dios, porque tenemos aquí una guía perfecta. Mas vosotros sois linaje escogido, entonces. Está diciendo al pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora nosotros, de nuestro tiempo, gracias a nuestro Dios y a nuestro Salvador Jesucristo, hemos alcanzado esa misericordia de Dios. Recuerde que leímos allá en San Juan, capítulo 17, verso 21, donde dice, también tengo otras ovejas, a estas también debo llamar, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Sí, el pueblo gentil. Ahora no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, dice la palabra misma, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Uno en unidad espiritual. Piensen esto. Sigamos buscando la unidad espiritual, porque esto nos beneficia. Esto nos da a nosotros la oportunidad de entrar a este pueblo escogido, a ser una persona más escogida por nuestro Dios, a ser parte de los elegidos de Dios, de este real sacerdocio, de esta nación santa, de este pueblo adquirido por Dios.
para llevar estas verdades a los demás. Medite, si somos obedientes, esto va a contribuir mucho para aquellos que no han venido a Cristo. Sí, el mismo Señor lo dijo, para que crean que tú me enviaste, para que sean uno como tú, Padre, en mí, para que crean que tú me enviaste y para que conozcan esta verdad. Entonces, gracias a Dios, porque la palabra es clara. En todo lo que es la palabra de Dios podemos encontrar que siempre nos habla de una unidad, de una palabra que significa única, ¿verdad? Hay una agrupación que dicen que son la universal. Pues la palabra está bien, pero sus hechos, su obediencia, su doctrina no está bien, no está de acuerdo a la palabra de Dios. Esto también deben pensar, y no estamos en contra de ustedes ni estamos criticándoles porque no les amamos. Porque les amamos, estamos diciendo esto. Porque la palabra de Dios odia la idolatría, no ama la idolatría. No dice que amemos a dioses, sino que amemos a un solo Dios todopoderoso, a un Dios verdadero que lo componen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nunca a seres o a personas ajenas a la voluntad de Dios, a personajes o agrupaciones que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Tampoco está bien que hablemos de Dios por tener en este mundo. No. Muchas personas están diciendo, venga a Cristo y sea usted una persona más de las que puedan tener grandes cosas en este mundo. No es así, mi estimado. El que viene a Dios será rico, pero rico espiritualmente. Será rico en aquel gran día final, donde vivirá con Dios para siempre. Estas son las riquezas que nosotros buscamos. La vida eterna. La vida eterna. Porque, según la misma palabra de Dios, acá, en este mundo, no es donde tenemos que estar. Nuestra ciudadanía está con Dios y es ahí donde tenemos que llegar. Porque esto es maravilloso ante Dios, perdón, ante Dios, que estemos unidos a Él. Dios se alegra con nosotros, Dios se goza con nosotros. Pensemos que Dios es como nosotros. Cuando un miembro de la familia sufre, nosotros también sufrimos. Cuando un miembro de la familia se aleja de nosotros como padres terrenales, nosotros nos dolemos. Así se duele Dios también como Padre celestial. Cuando uno de sus hijos se aparta, llevando credos humanos, llevando enseñanzas humanas, se siente, Él quiere que estemos unidos a Él. Finalmente, vamos a ver también en el libro de Primera de Pedro, en su capítulo 1, versos 18 y 19. Dice así, vamos a ver desde el versículo 17, capítulo 1, versos 17 al 19. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bueno, si invocamos por Padre a aquel creador del universo, a aquel creador de todas las cosas, pues dice también que debemos conducirnos en temor todo el tiempo. Bueno, usted puede unirse a Dios, puede unirse a este cuerpo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo,
puede unirse a ese cuerpo que la cabeza es Cristo y conducirse en temor todo el tiempo. Y aquella esperanza la cual tenemos y esperamos ansiosamente, venga y a ser para nosotros un día de victoria eternamente. Versículo 18. Dice la palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con incorruptibles. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vea esas palabras. Si usted, mi estimado, piensa en la unidad, busca la unidad, sígala, siga unido al Señor, siga unido al cuerpo que es la iglesia del Señor y condúzcase en este mundo, como dice la palabra, en una vida de santificación. Condúzcase en este mundo en una vida de abundancia, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. No porque hayamos tenido dinero, oro o plata, no porque hayamos pagado por esto, no, sino por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha. Alleguémonos al Señor, porque eso vale la pena. Busquemos la unidad siempre y sigámosla hasta el final. Un día nuestro Señor Jesucristo se presentará por segunda vez y usted y yo estaremos preparados para ese gran día final. Espero pues que esta preciosa meditación de la palabra de Dios en esta oportunidad le ayude según cómo se encuentre. Si usted se encuentra en la iglesia del Señor, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero si usted se encuentra en una agrupación apartado de esa única unidad, piénselo y únase al Señor. No lo digo que venga acá donde yo estoy, no, únase al Señor y aquellos que le obedecen, ya sea en su comunidad, sea en su país, donde usted viva o donde usted esté, ahí busque a Cristo, porque buscando a Cristo usted está buscando la unidad. Busque ese cuerpo único, esa iglesia del Señor, esa iglesia de Dios que leímos en esta oportunidad, a la cual no debemos ser tropiezo, sino más bien debemos de contribuir para que este cuerpo vaya siendo edificado cada día más y más. Es así como, gracias a Dios, una vez más, estamos diciéndole muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por hacer caso a esa palabra, muchas gracias por meditar en ella. Si hoy no ha llegado claramente a usted esta palabra, siga leyéndola, siga escudriñándola, porque es así como usted va a ser también parte de este pueblo de Dios. En aquella oportunidad vemos que el pueblo de Israel fracasó por apartarse de Dios. Lo mismo pasa hoy. Si nos apartamos de esta unidad perfecta, que es una unidad espiritual, también podemos fracasar, pero estamos a tiempo. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas gracias pues por escucharnos y por darme esta oportunidad y este tiempo para poder darle ese mensaje tan precioso como lo es la palabra de Dios y en el tema buscando la unidad, basado siempre en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Que Dios les bendiga y nos dé siempre ese entendimiento. Muchas gracias.
precioso Salvador, bello Señor.